Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Ahora nos acompaña Aaron Mate, periodista de The Grey Zone, para hablar sobre los documentos que se han publicado acerca del Russiagate. Así que, bienvenido de nuevo al programa. Es un placer estar aquí contigo, Glenn. En 2016, el sistema estadounidense realmente sufrió un gran impacto, que obviamente todavía tiene enormes consecuencias. Se esperaba que la elección presidencial la ganara, o bien un tercer Bush o una segunda Clinton, y en cambio fue Trump quien ganó la presidencia. Rápidamente empezaron a surgir las acusaciones, algo sacado de una película de Hollywood o de una novela barata, de que Trump estaba colaborando con los rusos, siendo poco más o menos un agente del Kremlin o un candidato manchuriano que ahora había tomado la Casa Blanca. Y toda esta conversación sobre llevarse bien con Rusia a menudo se interpretaba como prueba de esa colusión. Y de hecho, para demostrar que no lo era, tendría que mostrarse lo más agresivo posible hacia Rusia. Y el presidente de Estados Unidos fue, para muchos, incluida Clinton, denunciado como ilegítimo. Así que el sistema político se polarizó. Y también vimos que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia se deterioraron, como ha ocurrido durante la última década, acercándonos cada vez más a la guerra. Ahora, el desarrollo más reciente, como la mayoría sabe, es que el director de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, publicó estos documentos en los que acusa a Obama de mentir y, en efecto, también de traición. Así que pensé, dejando a un lado los titulares, ¿qué hemos aprendido realmente de los documentos publicados por John Ratcliffe? Los documentos muestran más pruebas de que el Russiagate fue un fraude, que altos funcionarios de inteligencia de Estados Unidos manipularon básicamente el proceso de inteligencia para incriminar a Trump como agente ruso, y también para culpar a Rusia de llevar a cabo una amplia campaña de injerencia para instalarlo en el cargo. Ambas acusaciones eran igualmente falsas, y se empleó mucha manipulación en ese momento para presentarlas al público y a los medios, que en su mayoría actuaron como meros taquígrafos en lugar de aplicar un escrutinio crítico. Y ahora obtenemos más detalles sobre cómo se produjo el fraude. Esto demuestra lo que dice Tulsi Gabbard, que hubo un golpe de Estado traicionero. Quiero decir, yo no usaría ese lenguaje. Creo que ella está adoptando una postura interesada ahí. Pero lo que sí demuestra es que hubo un esfuerzo, una conspiración, si quieres llamarlo así, para presentar a Trump como un agente ruso, lo cual era completamente infundado y un auténtico fraude. Y sabes, lo que más me interesa de estos documentos es el llamado ángulo de la injerencia rusa, porque ya sabemos a estas alturas que la colusión fue un engaño. Robert Mueller dirigió una investigación de más de 2 años sobre esto en el FBI, gastando decenas de millones de dólares. Este fue el tema dominante del primer mandato de Trump: intentar encontrar cualquier prueba de una conspiración entre él y Moscú. Y por supuesto, no encontró nada, porque no había nada allí. Básicamente, esto fue una estafa inventada por la campaña de Hillary Clinton a través de su contratista, Christopher Steele. Así que eso ya es algo evidente. Sabemos que la colusión fue una estafa. Fue una teoría de la conspiración absurda. Nadie serio la toma en serio ya. Pero la acusación que perdura, y a la que todavía se aferran los defensores de Russiagate, es esta supuesta operación de injerencia rusa. Así que dirán, sí, de acuerdo, Mueller no encontró pruebas de una conspiración, pero eso no significa que Rusia no interfiriera a favor de Trump. Y ahora, gracias a estos documentos recién desclasificados, obtenemos más pruebas además de lo que ya sabíamos antes, que todo aquello fue un completo fraude. Y la revelación más importante para mí, y hay varias, pero la más crucial para entender, es que en el otoño de 2016, concretamente el 12 de septiembre de 2016, menos de 2 meses antes de las elecciones, la comunidad de inteligencia de Soros elaboró una evaluación que nunca se había hecho pública hasta ahora, casi 9 años después.
Bien, ¿qué dice? Dice que en lo que respecta a la acusación central en el corazón del Russiagate, que Rusia robó correos electrónicos del Partido Demócrata y se los entregó a Wikileaks como parte de un complot para derrotar a Hillary Clinton. En cuanto a la acusación de hackeo ruso, el FBI y la NSA, las dos principales agencias de inteligencia de Estados Unidos que estaban investigando esto, tenían poca confianza en que Rusia lo hubiera hecho. Poca confianza significa que no tenían pruebas y que en el mejor de los casos era pura especulación. Esa evaluación del FBI y la NSA fue suprimida y mantenida oculta al público hasta ahora. En su lugar, recibimos una serie de afirmaciones de que esto representaba el consenso de la inteligencia estadounidense. Hillary Clinton afirmó falsamente que esto involucraba a las 17 agencias de inteligencia de Estados Unidos, lo cual nunca fue cierto. Pero ahora vemos que es aún peor, porque las dos agencias clave aquí, el FBI, que estaba investigando la intrusión en los servidores del DNC, y la NSA, que puede monitorizar toda la injerencia cibernética y las comunicaciones extranjeras, ambas tenían poca confianza, y eso fue suprimido. En cambio, después de que Trump ganara en noviembre, aproximadamente un mes después, hubo una reunión en la Casa Blanca con Obama y sus principales asesores. Y ahora, a partir de estos documentos desclasificados publicados por Tulsi Gabbard, sabemos que decidieron, aunque el FBI y la NSA seguían teniendo poca confianza en atribuir el hackeo a Rusia, que de todos modos iban a culpar a Rusia. Ordenaron la publicación de una nueva evaluación de la comunidad de inteligencia para reemplazar la que habían suprimido, con el fin de culpar a Rusia. Y ahora sabemos por más documentos que esa evaluación de la comunidad de inteligencia fue un fraude. Hay una investigación del Comité de Inteligencia de la Cámara que revisó la evaluación de la comunidad de inteligencia que se hizo pública. Entrevistaron a las personas que participaron en ella y todos dijeron que fue apresurada. John Brennan la controló. Él era el director de la CIA, muy implicado en impulsar el Russiagate. Se basaron en el dossier Steele a pesar de las afirmaciones de Brennan en sentido contrario. Y su única prueba, por cierto, esto es lo que obtenemos del nuevo informe del Comité de Inteligencia de la Cámara que acaba de salir. Su única prueba es que Putin ordenó supuestamente a Rusia hackear el DNC y entregar los correos electrónicos a Wikileaks. La única prueba de eso no proviene de inteligencia de señales ni de ninguna otra fuente. Proviene de una fuente que lo escuchó de segunda mano, ¿vale? Porque John Brennan tenía a este tipo que era un funcionario de nivel medio del Kremlin, que era como su topo, y en él se basaba John Brennan para muchas cosas. Y, incluso según la propia fuente de nivel medio de John Brennan, que no tenía ningún acceso a Putin, la base para afirmar que Putin ordenó esta operación y la transmisión de estos correos electrónicos robados a Wikileaks proviene de una fuente de segunda mano. Así que eso es un testimonio de oídas. Es una broma. Es una completa broma. Y junto con todo lo demás que ya sabíamos sobre esa acusación hasta ahora, incluyen el hecho de que el FBI dependía de CrowdStrike para investigar el hackeo del DNC. ¿Quién es CrowdStrike? CrowdStrike es un contratista que trabajaba para Hillary Clinton. Pero, al igual que el FBI dependía de Christopher Steele para su infructuosa búsqueda de colusión, el FBI también dependía de CrowdStrike. Y solo un último punto aquí sobre el tema de ocultar pruebas que contradicen la versión oficial. Ya hemos establecido hasta ahora que la comunidad de inteligencia ocultó la evaluación de baja confianza del FBI y la NSA sobre el hackeo ruso. También supimos, mucho después, que CrowdStrike, la empresa que investigaba el hackeo del DNC, y fue la primera en acusar a Rusia de hackear el DNC en nombre de Hillary, mientras recibía pagos de Hillary Clinton, dijo, no tenemos pruebas de que estos supuestos hackers rusos realmente se llevaran algo de nuestros servidores. Y eso se ocultó durante toda la investigación de Mueller. Solo nos enteramos de ello en mayo de 2020, más de un año después de que Mueller cerrara la investigación.
Así que los últimos documentos se suman a un conjunto de pruebas ya existente que demuestra que todo esto fue una estafa. Y el último punto, aunque fuera cierto, aunque todas las acusaciones del Russiagate fueran ciertas, todo esto seguiría siendo una broma, porque hubo un colapso durante años por el hecho de que Rusia supuestamente hackeó unos correos electrónicos, se los dio a Wikileaks y también publicó algunos memes y mensajes tontos en redes sociales que nadie vio. Y esto se consideró un ataque a nuestra democracia, sembrando el caos, el equivalente a Pearl Harbor y el 11S. ¿Cómo podríamos tolerar esto? Si miras los memes que Rusia puso en las redes sociales, apenas trataban sobre las elecciones. Los correos electrónicos eran embarazosos para Hillary Clinton. ¿Pero y qué? ¿De verdad alguien piensa que eso cambió el resultado de las elecciones? Y por cierto, nosotros hacemos esto todo el tiempo en países extranjeros, y a una escala infinitamente mayor. Así que, incluso si estas acusaciones falsas fueran ciertas, que no lo son, todo el asunto seguía siendo una farsa. El problema es que todavía se utiliza como argumento para defender la democracia de interferencias. Por ejemplo, cuando anularon los resultados electorales en Rumanía, hicieron referencia al Russiagate. Así que realmente perdura. Pero en cuanto al pirateo, porque es extraño, sé que estos documentos son muy importantes, pero como mencionaste, la revelación de CrowdStrike salió hace mucho tiempo. Además, el director técnico de la Agencia de Seguridad Nacional, Bini, no hizo también comentarios diciendo que en realidad no había habido un pirateo, sino simplemente una filtración. Bill Binney es un exfuncionario de la NSA y dijo que las velocidades de transferencia a las que se extrajeron los archivos eran demasiado rápidas para un hackeo remoto. Tenían que haber sido transferidos directamente por disco. Ahora bien, en realidad nunca me he creído ese argumento, porque ¿y si las velocidades de transferencia que se analizaron ocurrieron después de que fueran robados mediante un hackeo? Así que, para mí, ese no era un argumento muy concluyente. Y estoy de acuerdo con Bill Binney en que no fue un hackeo, pero lo digo simplemente basándome en todas las pruebas disponibles, incluida la admisión de CrowdStrike de que en realidad no tenían pruebas de exfiltración. Si no tienes pruebas de exfiltración, ¿cómo puedes llamar a esto un hackeo por parte de Rusia? Y por cierto, el malware que atribuyeron a Rusia, al parecer, era muy común. Esta idea de que fueron actores rusos quienes robaron los datos se basa en que CrowdStrike, creo, hizo muchas suposiciones que no estaban respaldadas por las pruebas. Parte de esta información estaba disponible hace mucho tiempo. En 2020, hubo una sesión informativa del director de la CIA, John Brennan, quien informó al presidente Obama en julio de 2016, en la que se reconocía en una nota que el director de la CIA le dijo a Obama que probablemente Hillary Clinton intentaría distraer al público de su servidor de correo electrónico privado y también vilipendiar a Donald Trump, presentando la historia de que Trump trabajaba para los servicios de seguridad rusos. Y con el tiempo, esto ganó bastante tracción. Pero esto salió hace 5 años. Así que sé que todos estos nuevos documentos son importantes, pero ¿cómo puedes explicar esto? ¿A qué se debe esta reticencia a informar sobre ello? Porque incluso ahora, con estas nuevas revelaciones saliendo a la luz, el interés de los medios realmente no está ahí, ¿verdad? Bueno, el interés de los medios no está ahí, porque los medios formaron parte de este fraude. El comportamiento de los medios durante el apogeo del Russiagate fue simplemente ridículo. Escribían lo que fuera que dictara la narrativa dominante, lo que les dijeran las filtraciones anónimas. Y hubo un esfuerzo enorme era como un goteo constante de filtraciones. Esta es la revelación que demuestra que hay una conspiración de Trump con Rusia. Esta es la definitiva. Y se hizo cuidadosamente para mantener esa narrativa, para prolongar la investigación de Mueller tanto como fuera posible. Porque las personas detrás de la investigación de Mueller
realmente solo querían una excusa para obstaculizar la presidencia de Trump. Really just wanted an excuse to tie up Trump's presidency. I think to hobble also his campaign promise. Creo que también fue para obstaculizar su promesa de campaña de llevarse bien con Rusia. Eso formaba parte de ello. Por ejemplo, justo antes de que Trump se reuniera con Putin en julio de 2018, solo unos días antes, Mueller presentó una acusación formal contra supuestos agentes de inteligencia rusos por el hackeo del DNC. Estaba tan claramente programado para socavar la reunión de Trump con Putin. Y curiosamente, cuando Trump se reunió con Putin, dieron una rueda de prensa juntos y Trump dijo: sí, Putin me negó que hubiera interferido en las elecciones y encontré su negativa muy convincente. Eso provocó un auténtico colapso en los medios, que calificaron a Trump de traidor. Anderson Cooper, que esto es lo más vergonzoso que un presidente haya dicho jamás. John Brennan, el exdirector de la CIA, dijo que la conducta de Trump no era menos que traición. Así que estaba acusando a Trump de traición. Y sí, quiero decir, esa anécdota que mencionaste, supimos mucho después que John Brennan se enteró en julio de 2016, antes incluso de que se abriera la investigación sobre Rusia, de que Rusia había captado información de que Hillary Clinton estaba planeando incriminar a Trump como agente ruso y vincularlo con el supuesto hackeo de Rusia para básicamente fabricar este escándalo falso. Y Brennan informó a Obama sobre esto. Pero en lugar de llevar esto a Hillary Clinton y decirle: oye, ¿por qué estás haciendo esto?, básicamente lo encubrieron y permitieron que el FBI siguiera adelante con una investigación basada en la estafa de Hillary Clinton. Y Brennan, en septiembre de 2016, incluso envió una notificación al FBI para ponerles al tanto de esto. James Comey, el director del FBI, dijo después que no le sonaba de nada. Afirmó no recordar haber recibido una advertencia de la CIA de que Hillary Clinton estaba planeando incriminar a Trump como agente ruso. Y según lo han contado los aliados de Brennan, su preocupación no era que Hillary Clinton estuviera incriminando a Trump como agente ruso, sino que Rusia estuviera al tanto de ello. Así que, básicamente, estaban molestos porque la conspiración de Hillary Clinton se hizo pública y Rusia se enteró. Y en los nuevos documentos que hemos obtenido, hay más detalles sobre cómo Rusia se enteró de ello. En uno de los nuevos informes, se menciona que Rusia obtuvo un correo electrónico de la campaña. Así que, si eso es cierto, y no lo he visto personalmente, así que tengo que hacer esa salvedad, esa advertencia. Si eso es cierto, entonces Rusia obtuvo un correo electrónico de la campaña sobre un complot de Hillary Clinton, lo cual sería muy significativo. Pero, en cualquier caso, existía un complot de la campaña de Hillary Clinton. Encargaron el dossier Steele para impulsar ese complot, y también contrataron a CrowdStrike para, en mi opinión, acusar falsamente a Rusia de hackear el DNC. Bueno, ha habido muchas oportunidades para profundizar en esto. Sin embargo, ¿no ofreció WikiLeaks, bajo la dirección de Assange, proporcionar alguna prueba técnica de que no había, actores estatales detrás de las filtraciones o el hackeo de esta información? Sí. A principios de 2017, después de que Trump asumiera el cargo, Julian Assange estuvo en contacto con algunos funcionarios estadounidenses, incluido, creo, el senador Mark Warner, que era el vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado. Assange ofreció entregar pruebas técnicas que, según él, descartarían el papel de actores estatales, porque siempre ha negado que Rusia u otro estado fueran su fuente. Al parecer, eso fue rechazado desde lo más alto. Luego, Trump intentó iniciar otra ronda de conversaciones con Assange, y un ex miembro del Congreso de Small fue a visitar personalmente a Assange. Y le dijeron a Assange, básicamente, que si revelaba su fuente, Trump le concedería un indulto. Assange se negó, porque ya sabes, Assange es una persona muy íntegra. Y como sabes, WikiLeaks no revela sus fuentes.
Así que, personalmente, me gustaría saber ahora si Assange está dispuesto a hablar públicamente. Si estaba dispuesto a proporcionar pruebas técnicas que descartaran a un actor estatal sin revelar su fuente, ¿por qué no hacerlo ahora? Porque quiero decir, esta acusación que hizo no solo tuvo consecuencias internas, sino graves consecuencias geopolíticas. Hizo imposible las monstruosidades. It made diplomacy with Russia impossible. As you said in your opener, Trump was incentivized. Como dijiste en tu introducción, Trump tenía incentivos para alinearse con sus asesores belicistas, que querían expandir la guerra por poderes que entonces se desarrollaba en Ucrania y el Donbass. Envió armas a Ucrania, que Obama no quiso enviar. Rompió el tratado INF. Hizo todas estas cosas, creo yo, al menos en parte, para contrarrestar la narrativa de que estaba actuando en favor de Rusia. Así que tenía incentivos para seguir una política neoconservadora y agresiva hacia Rusia, para desmentir las acusaciones del Russiagate. Y los medios de comunicación y los demócratas tenían incentivos para ignorar las políticas realmente belicistas de Trump, porque estaban tan atados a esa absurda teoría conspirativa de que actuaba en nombre de Putin. Así que fue lo peor de todos los mundos. Fue un desastre total. Quiero decir, mira, una de las primeras controversias del Russiagate, en julio de 2016, surge en la Convención Republicana, cuando algunos delegados están discutiendo el texto del programa del Partido Republicano. Es un proceso sin sentido, porque el programa no importa. Pero lo que se convirtió en una gran controversia fue que algún delegado había propuesto un lenguaje contundente sobre armar a Ucrania. Bien, y entonces alguien del equipo de Trump dijo, no, eso es un poco demasiado fuerte. Mejor digamos que vamos a dar a Ucrania, cito, algo como asistencia apropiada. Vale. Así que todavía vamos a apoyar el envío de armas a Ucrania. Simplemente no vamos a llegar hasta el extremo de la versión maximalista de la propuesta. Y de alguna manera, eso se convirtió en una controversia. Que Trump era blando con Rusia y que iba a abandonar a Ucrania. Y por eso los funcionarios ucranianos. Y esto es interesante, especialmente para tu audiencia, ya que cubres extensamente la guerra en Ucrania. Ucrania fue parte integral de esto desde el principio. Años después supimos que John Brennan en realidad utilizó inteligencia ucraniana, que para entonces ya era un proxy de Estados Unidos, para ayudar a impulsar las acusaciones de hackeo ruso. La inteligencia de Ucrania en realidad proporcionó a John Brennan algunas de las llamadas pruebas que utilizó para atribuir la responsabilidad a Rusia. Además, funcionarios ucranianos filtraron información sobre Paul Manafort, el jefe de campaña de Trump, porque Manafort solía trabajar para Yanukovych, el presidente derrocado de Ucrania, que fue destituido en el golpe de Maidán. Filtraron esa información en colaboración con funcionarios del Partido Demócrata, porque temían que Trump llegara al poder y cumpliera su promesa de mejorar las relaciones con Rusia. Todo esto, mientras tanto, contribuyó a alimentar la guerra por poderes en Ucrania. Y ha sido una constante. Fue un tema recurrente durante el primer mandato de Trump. Sucedió después de que el caso Russiagate fracasara, después de que Robert Mueller diera su desastrosa declaración, cuando había sido presentado como el héroe que iba a sacar a Trump de la Casa Blanca esposado y a destapar la supuesta trama secreta entre Trump y Putin. Luego testificó ante el Congreso y ni siquiera conocía los detalles de su propia investigación. Fue humillante para todos los implicados. Así que, un día después, es cuando Trump tiene su llamada telefónica con Zelensky, en la que no solo le habla de ayudarle a investigar la corrupción relacionada con los Biden, sino que también le pide a Zelensky, y esta es la parte que fue ignorada en los reportajes posteriores de los medios. También le pidió a Zelensky que le ayudara a investigar los orígenes del Russiagate, porque Trump ya sabía en ese momento que Russiagate tenía un vínculo ucraniano. Le pidió a Zelensky que ayudara al Departamento de Justicia de Estados Unidos en esa tarea, al mismo tiempo que estaba retrasando el envío de algunas armas a Ucrania. El hecho de que Trump hiciera esa petición
sumado al hecho de que había pausado el envío de armas a Ucrania, llevó a los demócratas a intentar recuperarse de su humillación por Russiagate, lanzando el Ukraine Gate e intentando destituir a Trump por congelar el envío de armas a Ucrania, mientras pedía a Ucrania ayuda para iniciar algunas investigaciones. Así que, esto fue un desastre. En ese momento, Zelensky intentaba encontrar una manera de implementar los acuerdos de Minsk. Zelensky was trying to find a way to implement the Minsk Accords. But what was the message from Russiagate and Ukrainegate? Pero ¿cuál fue el mensaje de Russiagate y Ukrainegate? No negocies con Rusia. Rusia es un enemigo existencial que intenta destruir nuestra democracia. Así que simplemente tengamos una guerra. Y por eso personas como Lindsey Graham y John McCain, desde el principio, utilizaron las acusaciones de Russiagate para promover la guerra en Ucrania. En enero de 2017, fueron a Ucrania y dijeron, Rusia ha atacado nuestra democracia, vamos a hacerles frente en Ucrania. Así que esto fue un desastre, desde la política interna de Zelensky News hasta la política exterior, y todavía hoy estamos viendo las consecuencias. Sí, creo que es un punto excelente cómo Russiagate socavó el acuerdo de Minsk, porque si no, lo que hicieron personas como Lindsey Graham y John, o ¿cómo se llama? John. John McCain. McCain, yeah, sorry. John McCain. McCain, sí, perdón. Ellos pidieron que 2017 fuera el año de la ofensiva, diciendo que volverían a Washington y se asegurarían de que hubiera más voluntad política para pasar a la ofensiva contra Rusia. Esto no coincide ni armoniza bien con el objetivo de la desescalada y la implementación de un acuerdo de paz real. Pero esto plantea la pregunta, ¿crees que habrá algún tipo de rendición de cuentas por esto? Porque demasiadas personas estuvieron involucradas. Muchos creían sinceramente que Trump era el nuevo Hitler. Muchos creían la historia de que era un agente ruso. Así que si no había pruebas, parecía que estaban dispuestos a difundir pruebas falsas. Pero tienes a Clinton profundamente implicada, a Obama muy involucrado. Tienes a altos funcionarios de la comunidad de inteligencia implicados, Brennan, Clapper, Comey. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que estas personas rindan cuentas? Especialmente, como has dicho, cuando los medios también son cómplices de esto. Miran hacia otro lado, y siempre que había pruebas que contradecían la narrativa, no solo seleccionaban lo que les convenía, sino que, diría yo, eran muy deshonestos en su cobertura. Y parece que la mayoría de ellos actuaron como activistas, creyendo que estaban luchando por una buena causa, lo que significaba que algunos principios periodísticos debían dejarse de lado. El comportamiento de los medios fue realmente vergonzoso, porque, ya sabes, al menos con las armas de destrucción masiva en Irak, Saddam Hussein no era precisamente una buena persona y había cometido muchas atrocidades. Así que entiendo por qué algunas personas, al menos al principio, creyeron en toda la propaganda de la guerra de Irak. Russiagate fue una teoría de la conspiración. Y a las élites mediáticas les encanta burlarse de las teorías de la conspiración. Les encanta reírse de los votantes maleables, que están poco informados y son manipulados por la desinformación. Russiagate fue una desinformación masiva, y básicamente fue una red de protección elitista. Hillary Clinton podía culpar a Rusia, no a sus propios fracasos. Los medios podían culpar a Rusia, no a los suyos propios. El hecho de que promovieron a Trump sin descanso y ganaron mucho dinero gracias a él. Y además, todos estos actores poderosos podían evitar el escrutinio de los problemas de la sociedad estadounidense. Todas las disfunciones que Trump representa y de las que se aprovechó al presentarse falsamente como un defensor de la clase trabajadora. Así que culpar a Rusia era el chivo expiatorio perfecto para todos estos actores de élite, desde los medios de comunicación hasta el Congreso y el aparato de seguridad nacional. Y también era una forma de estigmatizar el llamamiento de Trump a mejorar las relaciones con Rusia. Durante la campaña, su crítica a las guerras de cambio de régimen, diciendo que todo esto era producto de Rusia, fue una buena manera de estigmatizarlo. Aunque Trump no fuera sincero en su crítica, no creo que lo fuera,
porque sus políticas han sido bastante belicistas, al menos reconoció que la gente estaba cansada de financiar todas estas guerras horribles y de sacrificar sus propias comunidades por eso. Y él aprovechó eso. Así que decir que todo esto era producto de Rusia, de la propaganda rusa, fue una gran manera de socavar cualquier sensibilidad pacífica que Trump pudiera tener. Y también, más importante aún, de estigmatizarlo, de hacer que pareciera, ya sabes, simplemente el producto de Moscú, no de un descontento populista genuino. Así que en términos de rendición de cuentas, cuando tienes una red de protección privilegiada, es demasiado grande para caer. Es como si básicamente estuviéramos pidiendo a la mafia que se investigue a sí misma, un entramado que se investigue a sí mismo. No va a ocurrir. Pero mira, si quieren ir tras la gente, hay una opción obvia. Quiero decir, simplemente en términos de pasos criminales prácticos, John Brennan mintió al Congreso. Le preguntaron en una audiencia del Congreso si el dossier Steele influyó en la evaluación de la comunidad de inteligencia. John Brennan dijo que no influyó. Bueno, ahora lo sabemos, lo hemos sabido desde hace un tiempo, pero los nuevos documentos lo confirman, que John Brennan presionó para que el dossier Steele se incluyera en la evaluación de la comunidad de inteligencia. Incluso se hizo referencia a él en el cuerpo del texto. También se añadió un resumen como anexo. Así que creo que John Brennan cometió perjurio ahí. Sobre las personas detrás de CrowdStrike, implicadas en el hackeo al DNC, ya he escrito antes sobre cómo hicieron declaraciones falsas al Congreso. Porque una de las cosas sobre CrowdStrike es que cuando el FBI acudió a ellos y les dijo, oye, ¿podemos ver los servidores nosotros mismos? CrowdStrike dijo que no. Y luego, en los testimonios ante el Congreso, hay personas implicadas que niegan haber negado el acceso del FBI, cuando ahora está documentado. He escrito sobre esto anteriormente. Así que hay aspectos en los que una investigación criminal podría, creo yo, llevar algunos cargos, sin duda más sólidos que los que presentó Mueller. Mueller presentó los cargos más ridículos contra personas de bajo nivel del entorno de Trump, como George Papadopoulos, cargos de perjurio y otros. Y básicamente, si lees las acusaciones, no había absolutamente nada allí. Solo necesitaban material para justificar su investigación sin fundamento. Y también necesitaban material para alimentar a los medios con documentos judiciales engañosos que pudieran reforzar la narrativa de la conspiración rusa. Así que para eso lo usaron. Desde luego, ahí hay mucho más de lo que Mueller tuvo jamás para nada. Así que eso podría ser un ámbito de rendición de cuentas. ¿Va Barack Obama, un expresidente, a rendir cuentas? No, simplemente no funciona así. Incluso John Brennan. Mira, él es el exdirector de la CIA. Intentar responsabilizar a un exdirector de la CIA cuando un director de la CIA sabe muchos secretos y puede perjudicar a mucha gente poderosa, lo dudo mucho. Simplemente no creo que vayan a por personas tan poderosas en Washington. Me encantaría llevarme una sorpresa. Pero desde luego, de forma práctica, si quieres buscar algo para acusar a Brennan, puedes mirar su testimonio ante el Congreso y compararlo con los registros disponibles. Sí, bueno, es un poco sorprendente que Trump no haya hecho nada, sin embargo. Lleva ya 6 meses de vuelta en el poder. Se presentó como el tipo que iba a limpiar el pantano, a ir contra el Estado profundo, especialmente después de que ellos fueran contra él. Y en este momento, ahora que el caso Epstein le está causando un verdadero quebradero de cabeza, pensaría que querría distraer al público. Parece que sería una buena razón. Eso es lo que está haciendo. Quiero decir, no creo que la coincidencia en el momento sea casual. Obviamente, Trump quiere que la gente no hable de Epstein. Personalmente, creo que el asunto de Epstein está exagerado. No creo que haya pruebas en este momento que demuestren que Epstein era un agente de inteligencia del Mossad o lo que sea, chantajeando a la gente.
pero sí creo que Trump es un depredador sexual confeso y que se relacionaba con otro depredador sexual, Epstein. Estoy seguro de que hay algo embarazoso para él, de lo que quiere desviar la atención. Así que sí creo que estas revelaciones sobre Russiagate se están utilizando para eso. Pero eso no niega el hecho de que hay información importante en estos documentos. Estamos aprendiendo más sobre un fraude realmente importante y masivo en el que estaban implicadas muchas personas poderosas. Y creo que es importante. Y mira, se habló del tema. Hubo un esfuerzo en su primer mandato para publicar estos documentos. Kash Patel, que fue jefe de gabinete de Trump en el Departamento de Defensa, intentó publicar parte de este material, pero se lo impidieron. Se lo impidieron personas más poderosas porque Trump nombró a mucha gente estándar, halcones neoconservadores, personas como Mike Pompeo, Gina Haspel, Mark Esper, William Barr, y ninguno de ellos quería que esto saliera a la luz porque, al final, es un club. Y sí, aunque el Russiagate fue partidista y se usó contra Trump, el hecho de que viniera de la CIA y el FBI significaba que estas personas no querían avergonzar aún más al FBI y la CIA, además de lo que ya se sabía. Así que bloquearon la publicación de gran parte de la información que ahora estamos recibiendo. Y sea cual sea el motivo actual para publicarla, lo celebro. Es importante arrojar luz sobre esta estafa masiva. Sí, no. Creo que la transparencia es definitivamente necesaria. Y de nuevo, mencionaste que la gente que llama a todo teoría de la conspiración, esta fue realmente la más grande, y también una teoría de la conspiración bastante ridícula. Pero los conspiranoicos se obsesionaron con vigilar el discurso, ya que supuestamente Rusia estaba involucrada en estas misiones de injerencia tan locas. Así que muchas de las restricciones actuales o vulneraciones de la libertad de expresión también provienen de Russiagate. Esto viene de 2016, cuando toda la desinformación, la propaganda rusa, todas estas palabritas clave, muy cargadas, no tienen que ser justificadas ni explicadas. Pero si las mencionas, puedes censurar a la gente, puedes hacer que los cancelen. Ahora aparentemente puedes incluso anular elecciones. Y ya no necesitas pruebas, porque cualquiera que se oponga será visto con sospecha. ¿Por qué no estás en contra de la propaganda rusa? Y esto era algo que ya en su momento era evidente que iba a suceder. Max Blumenthal, mi colega en The Grey Zone, estaba advirtiendo sobre esto desde el principio. Les decía a los liberales, ¿creéis que esto va a detener a Trump? Primero, no lo hará. Segundo, este macartismo se usará contra la izquierda, como siempre ocurre. Y desde luego así fue. Y no ha hecho más que crecer desde entonces. Esto es lo que pasa cuando alimentas fraudes reaccionarios. Fraudes promilitaristas. ¿Qué es lo que fue esto? Vas a alimentar el militarismo reaccionario. Y eso es exactamente lo que ha hecho Russiagate. Bueno, has defendido esta causa durante casi una década, que el Russiagate era falso. Así que me alegro mucho y te mereces este reconocimiento, ya que todo lo que has dicho es cierto. Y al menos, cualquier difamación que hayan lanzado contra ti, has salido reivindicado aquí. Así que al menos eso es algo positivo de todo esto. Un lío monumental. Realmente es la historia más fácil en la que he trabajado en mi vida porque fue una estafa enorme. Fue un fraude total. No había nada desde el principio. Y solo destaco porque no me lo creí. Y es extraño en ese sentido. ¿Sabes? La interpretación más benévola de algunas personas con las que trabajo en los medios es que tenían tanto miedo de Trump. Les parecía una figura tan repulsiva que estaban dispuestos a creer cualquier cosa. Pero mira, cuando trabajas en periodismo, no sigues tus sentimientos, no sigues tus creencias políticas ni tus inclinaciones partidistas. Sigues los hechos. Y lamentablemente, eso se perdió en el Russiagate. Abrió la caja de Pandora de otras tonterías, porque después de esto apareció el portátil de Biden. Y esto también, esto ya sabes, también era evidente. ¿No eran las mismas personas? Sí. De nuevo, esto también es un fraude, pero puedes salirte con la tuya.
Hubo acusaciones de que los rusos habían puesto recompensas por las cabezas de soldados estadounidenses en Afganistán. No hacía falta probarlo. Tampoco tenía sentido, ya que seguramente habría alguna prueba, dada la presencia de Estados Unidos en Afganistán. Pero todo esto, la gente podía hacer. Altos funcionarios podían hacer declaraciones como: Trump ahora, si no está en connivencia con Rusia, tiene que ir y empezar a matar generales rusos. Quiero decir, así es como hablaba la gente. Todo era un disparate. Y por supuesto, esto nos lleva a la guerra de Ucrania. La cantidad de mentiras que se han contado es simplemente asombrosa. Pero realmente, desde 2016, no ha habido ninguna rendición de cuentas. Puedes decir lo que quieras sobre Rusia, y o bien te unes a ello y sigues escalando en contra de nuestros propios intereses, o también te miran con sospecha. Así que, Aaron Mate, muchísimas gracias por compartir tus pensamientos sobre esto. Te lo agradezco. Gracias, Glenn.